Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y bueno, pues llega el momento clave de la declaración anual. En este caso vamos a hablar de la declaración anual de personas morales y para hablar justamente de ello está con nosotros en videollamada Eduardo Marroquín, socio director de Baker Tilly, con los 5 tips de la declaración anual de personas morales. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pues a la mitad de la semana con toda la actitud, estimado Eduardo. Y bueno, pues comencemos por el principio porque esto es de mucho interés. ¿Cuál es el primer tip en el contexto de esta declaración anual? Primero, Sí, establezcamos Rodrigo, el plazo, ¿no? Digo, yo creo que todos lo sabemos, pero vale la pena delimitar, digamos, el perímetro de lo que estamos hablando. sí, con gusto, Rodrigo. Vence el próximo jueves, de mañana en 8 días, vence el plazo para presentar la declaración anual de personas morales, que se está obligado a presentar conforme a la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, del año 2021, Rodrigo. Y hay varios tips. Cuando me pasaron el dato, el nombre del programa de hoy, la verdad me encantó porque nos quedamos cortos con 5 tips, Rodrigo, Sí. pero pues vamos a dar los más importantes y lo que el tiempo dé, ¿no? Hay que Primero, aglutinarlos, exacto. sí, de acuerdo, Rodrigo. Mira, primero, hay que iniciar con el llenado de la declaración con anticipación, porque recordemos que actualmente el sistema está en línea en el portal del SAT, ya no es como antes, que era un software donde tú cargabas la información y luego la enviabas, sino que hoy, actualmente, desde el año anterior incluso, tú entras al portal del SAT y ya tienes la declaración anual en línea. Entonces, sugerencia o tip número 1, hay que revisar y empezar a llenar la información directamente en línea para ver si existe o no alguna falla en algún campo. Ese sería el primer tip, para que no tengamos sorpresas a la hora de enviarla. Segundo, debemos tener la firma electrónica vigente o la e-firma. La declaración anual de personas morales se tiene que enviar forzosamente, Rodrigo, con la e-firma. Sí puedo acceder con una contraseña, pero para enviarla se tiene que firmar forzosamente con la fiel. Entonces, si no tengo la fiel, pues no voy a poder enviar la declaración anual. A este respecto, la autoridad fiscal, Rodrigo, como bien sabes, pues emite comunicados de manera periódica, de manera regular, y a través de un comunicado precisamente dio a conocer que si las personas morales tienen un vencimiento de los certificados de la firma electrónica, hasta 24 horas antes de que vence ese certificado, pueden actualizarlo en línea directamente, sin necesidad de acudir a la administración tributaria o a la administración local que corresponda en su caso. Entonces, recomendación también, no se les olvide verificar la vigencia del certificado de la firma, ¿no? Para que podamos firmar la declaración. Y si ya se te venció la firma, Rodrigo, pero tiene menos de un año que venció, puedes, y si mantienes al representante legal, que sea el mismo, la puedes actualizar también desde el portal de internet del SAT, sin necesidad, Rodrigo, de asistir a la administración que corresponda del SAT, que también eso es muy bueno. Ese sería el segundo tip, Rodrigo. Y preguntarte cómo está la página del SAT, es decir, ¿está funcionando con agilidad? Porque típico que en los últimos 2 días pues todo el mundo se apura y eso no es buena idea. Sería un tip adicional que yo estoy aportando, pero en términos de cómo está funcionando el portal del SAT. Mira, hasta el momento no hay retrasos, no hay problema hasta el día de hoy. Eso va a empezar a generarse, yo creo que por el día 30, 31, si los contribuyentes esperan hasta esas fechas, va a haber una saturación del portal sin duda alguna, como acontece cada año. Entonces la invitación es adelantarse, pues los que ya tengan la declaración lista, presentarla. Pero también, Rodrigo, hay una serie de cuestiones en el formato que es necesario reflexionar y ver cómo vamos a solucionar cada operación específica. Te doy un ejemplo. Hay un rubro que se llama ingresos nominales. Los ingresos nominales es todo lo que genera la empresa, ¿no? Como un ingreso, básicamente descontando el ajuste anual. Esos ingresos nominales los declara una persona moral en los pagos provisionales, Rodrigo. Y justamente cuando tú presentas tus pagos provisionales, tienes que capturar este dato. Ese dato que tú tienes en tus 12 declaraciones mensuales, Rodrigo, déjame pensar que es 100,000 por año, es 1,200,000 de ingresos. Ese dato, Rodrigo, como tú ya lo manifestaste en un pago provisional, lo que hace la declaración anual es jalar, valga la expresión, o traer ese dato de 1,200,000 y lo pone
directamente en la declaración anual y no lo puedes modificar, Rodrigo. Ese es otro tip. Como no lo puedes modificar, ¿cómo lo soluciono si veo realmente que no deben ser 1,200 de ingreso acumulable, sino a lo mejor deben ser 1,500? Tengo que presentar declaraciones complementarias de los pagos provisionales primero, Rodrigo, y resulta que tengo que esperarme 24 horas o máximo 48, dice la autoridad, para que el sistema de la declaración anual actualice el dato de las complementarias del provisional y me jale la cantidad correcta. Se da la autoridad hasta 48 horas. Actualmente hemos tenido varios casos donde incluso se llega a tardar 72 horas, es decir, prácticamente 5 días. Si nos esperamos al día 30, lamento decirte pues que vamos a estar sufriendo. Claro. ¿Por qué? Porque hay que detectar si hay que modificar algo antes. Ese sería otro tip para estar al corriente y que no tengamos sorpresas al momento de presentar la declaración, Rodrigo. Sí, o sea, habría que empezar hoy, ¿no? Hacerlo hoy, básicamente. ¿Sí? O sea, para que haya tiempo, cualquier contingencia lo puedes resolver. Lo podamos resolver. Otro tip, que hay muchas empresas que traen arrastrando pérdidas fiscales, Rodrigo, por ejemplo. También ahí tenemos un tema en ese campo de la declaración anual denominado pérdidas fiscales, porque el aplicativo que está en línea en el portal del SAT en ocasiones no reconoce la pérdida fiscal que se declararon hasta 2018. ¿Esto a qué obedece? Me imagino yo, que obedece a que hasta 2018 se utilizaba el famoso formato denominado DEM, Declaración Electrónica de Personas Morales. Pero ese formato DEM, que anteriormente era un software que descargabas, ya no está vigente. Hoy todo es en línea. Entonces, hemos detectado casos donde pues realmente ya este sistema nuevo del SAT ya no te reconoce las pérdidas fiscales que tienes del 2018 hacia atrás, de tal suerte que si tú tienes derecho a amortizarla conforme lo marca la ley, recordemos que tenemos 10 años para amortizarla, lo que tengo que hacer ahí es presentar una complementaria del anual del año pasado para reflejar el saldo de las pérdidas que traigo arrastrando de años anteriores, porque si no lo hago, tampoco me va a permitir la amortización de ese dato. Entonces también eso es muy interesante y muy importante que lo conozcamos, ¿no? Y que sepamos que lo debemos de cuidar para no tener problemas en el momento de presentar la declaración anual. Claro. Vamos a buen ritmo, estimado Eduardo. Danos más tips, por favor. Sí, claro que sí, con gusto, Rodrigo. Datos precargados, ¿qué es lo que trae también esta declaración anual? Trae datos precargados de los pagos provisionales, como ya mencioné, de los ingresos, los pagos mensuales que ya hiciste a cuenta del impuesto anual, trae el impuesto sobre la renta retenido también. Tú tienes una inversión y el sistema financiero te retiene impuesto por el interés que generas a tu favor. Todo eso ya viene precargado. ¿De dónde lo extrae la autoridad, Rodrigo? Pues de las facturas electrónicas y de las declaraciones. De ahí lo atrae. Importantísimo otro dato que viene ya precargado, visor de nómina. Este es un dato trascendental. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que un patrón le timbra la nómina o expide el CFDI nómina a los colaboradores, pues ese comprobante pues trae el importe total de la nómina que se pagó en el ejercicio, la suma de todos esos comprobantes, el importe agravado y exento de la nómina, la retención de sueldos y salarios correspondiente, la PTU que en su caso se les pagó, el subsidio para el empleo y el importe de los viáticos. Como eso ya viene precargado, Rodrigo, porque tiene como insumo principal la factura electrónica, tampoco es un campo que yo pueda modificar, Rodrigo. Entonces, si los patrones timbraron, déjame inventar un número, 10 millones de pesos de costo anual de nómina, y resulta que cuando ya ven sus declaraciones o hacen una revisión de las nóminas, resulta que a lo mejor debieron haber timbrado 11 millones, se van a quedar cortos en la deducción. ¿Qué tengo que hacer? Pues verificar por qué no timbré 1 millón, ¿no? Claro. Y vamos a hacer un corte, estimado Eduardo, y regresamos y abundamos en este aspecto en términos de pues cómo se hace para timbrar o si ya entra en el siguiente ejercicio o qué pasa en ese caso. Con ese suspenso nos vamos al corte y regresamos. Estoy conversando esta mañana con Eduardo Marroquín, socio director de Baker Tilly, con los tips de la Declaración Anual de Personas Morales. Volvemos. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estoy conversando esta mañana con Eduardo Marroquín, socio director de Baker Tilly, hablando de los tips para la Declaración Anual de Personas Morales. En este contexto, Eduardo, nos quedamos pues que en esta parte de la nómina, ¿qué hacer si se reportó menos? Y ahí estamos en esa respuesta. Sí, Rodrigo, claro.
Con gusto. Fíjate que la autoridad dio una facilidad. Bueno, primero voy al principio, más bien. El plazo que se tiene para timbrar el comprobante de nómina, Rodrigo, es en el mismo año por el cual tú pretendes la deducción. ¿Sale? Incluso se debe timbrar antes de, más tardar tercer día hábil siguiente que se realice el pago, ya muy en estricto sentido. Digamos que tienes todo el año. La autoridad emitió una facilidad administrativa donde permite que a más tardar el 28 de febrero, en este caso de 2022, era tu plazo máximo para que corrigieran los comprobantes de nómina de 2021. De tal suerte que si algún contribuyente hoy quiere hacer ese cambio porque se da cuenta que está mal la información en la declaración anual, pues puede tener sin duda alguna un riesgo por no haber corregido su situación al 28 de febrero, como marca la disposición fiscal y la facilidad administrativa. Entonces, pues la sugerencia ahí es, si ya sabes que estás mal y no te va a cuadrar, valga la expresión, la información que tienes en la declaración, pues tienes que corregirlo de cualquier manera, porque si no corriges los timbrados de nómina o esas facturas, vas a meter en un problema al colaborador cuando presente su declaración anual como persona física. Claro. Sí, ese va a ser un tema, digamos, importante. ¿Qué otro consejo nos puedes dar? Sí, otro importantísimo, Rodrigo. Todos son importantes. Sí. Si tienes un impuesto a cargo, Rodrigo, te da cargo. Vamos a pensar, ya tienes tu anual lista y te da cargo. Si te da impuesto a cargo, tienes que presentar la declaración el día 31 y además hacer el pago. Me explico. Muchos van a andar corriendo el 31, 5 de la tarde, te lo puedo asegurar. Van a por fin poder mandar a enviar la anual y van a decir, ya terminé. Pues, ¿qué crees? Te dio a cargo. Híjole, ahora ve a pagar la línea de captura y resulta que tu banco ya no te va a aceptar el cargo a la cuenta bancaria porque ya no es hora hábil. Claro. O va a haber muchos que el 31 o 9 de la noche van a estar enviando la anual y si les da cargo, ese va a ser un problema, que cuando la presenten, no, aunque queda presentada, realmente hay una facilidad administrativa o una regla más bien de carácter general, donde la autoridad dice, no te considera presentada la declaración si cuando te dio impuesto a cargo no me has pagado. Uy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a tener que ir al día hábil siguiente, que va a ser viernes 1 de abril, y van a tener que pagar ya con actualización y recargos. Entonces, mucho cuidado con enviar la declaración en tiempo y hora hábil para que se pueda hacer el pago por parte del área de tesorería. Hay otro tema, si me permites, Rodrigo, claro, también. Fíjate que hay 2 apartados para llenar la anual. Uno es impuesto sobre la renta a personas morales y el segundo es financieros, así se llaman los 2 apartados. ¿Qué tenemos que cuidar en los 2 casos, Rodrigo? Que la utilidad fiscal que estoy manifestando en uno u otro apartado coincidan. Ese es un dato que es muy raro que la autoridad o el software no los cruza, no cruza que sea el mismo monto. Aquí, sin duda alguna, debe ser el mismo monto y eso lo tenemos que hacer manual. Hay que verificar que sea la misma cantidad. Otra cosa, además del anual, Rodrigo, bajo ciertos supuestos, hay personas morales que están obligadas a presentar una declaración informativa que se llama informativa sobre la situación fiscal, la famosa ICIF. No sé si has escuchado de ese término. No. Es una declaración, Rodrigo, informativa, donde se compone de un sinfín de anexos, donde en resumen lo que te pide la autoridad es desglosar las partidas de gastos, de ingresos, información de pagos al extranjero de manera más detallada. Esa declaración aplica para una persona moral que trae de más de 850 millones de pesos de ingresos, o si tiene operaciones con partes relacionadas que sean recientes en el extranjero, te obliga a presentar esta declaración. ¿Qué pasa cuando estás obligado? Al momento de acceder a la declaración, Rodrigo, te pregunta si estás obligado a presentar esta ICIF. Si tú le pones que sí, hay que tener mucho cuidado porque si pretendemos enviar la declaración anual y no adjuntamos un archivo en Excel que se llama ICIF, no me va a aceptar el formato del SAT la recepción de la declaración. Tiene que ir forzosamente ese archivo, si yo le puse que sí estoy obligado. Entonces, también es otro tip. Tenemos que tener validada la información que estoy plasmando en esta ICIF. Y hablando de validaciones, es muy importante que pues, el profesional que les haga el cumplimiento fiscal, como lo hacemos aquí en Baker Tilly, pues contamos con validadores para maximizar, eficientar tiempos. Claro. En cuanto a validación de datos, porque si lo quieres hacer manual, esa validación de los anexos de esa informativa, créeme que 2 días no te van a alcanzar. Sí. Necesitas hacerlo con validadores. Y en ese rango de ingresos,
tienes que tener un asesor, ¿no? O sea, no me imagino que en ese 850 millones de pesos de ingresos y no lo tengas, ¿no? Sería un poco suicida, en mi opinión, por la complejidad de lo que implica una operación de ese tamaño. Sí, sin duda alguna, ¿no? Es necesario, sobre todo por lo que hay que detallar, Rodrigo. Las empresas que tienen departamento de impuestos, digo, a cada año saben de esto, lo viven y saben que es complejo. Ahora, hay otra reforma trascendente. Hasta el año pasado, Rodrigo, voy a tratar de no ser tan técnico para que quede muy claro para el auditorio. Sí. Hasta el año pasado había una facilidad donde la autoridad decía, hay una ICIF que se llama simplificada, hasta el año pasado, ojo, donde decía, te doy chance, te doy permiso, que en lugar de llenar 20 y tantos anexos de esta declaración, solamente me llenes entre 8 y 10, que era, por eso llamaba ICIF simplificada. Y solo le aplicaba a ciertos contribuyentes que cumplieran requisitos. Para este año, esa facilidad administrativa desaparece, Rodrigo, ya no está vigente. La conclusión al no estar vigente, pues es que cualquier empresa obligada a presentar ICIF lo tiene que hacer de manera completa, déjame llamarle de esa forma. Ya no hay ICIF simplificada. ¿A qué me lleva eso? A un tema práctico. A diferencia de la ICIF simplificada que se podía presentar el año pasado versus la completa de este año, es que necesitas comparar tus estados financieros del 2021 contra el 2020. De tal manera que si por ahí no tenemos todavía muy claro que ya desapareció la ICIF simplificada y creemos que va a continuar aplicando, pues te puedes llevar una sorpresa porque hay que hacer también un mapeo de todas las cuentas que integran tus estados financieros en el año 2020 y tienes que hacer ese trabajo. ¿A qué me refiero con el mapeo? Es un desglose o segmentación que pide la autoridad fiscal comparando estados financieros 2020-2021. Entonces es un trabajo adicional que se tiene que hacer. No puedes nada más presentar la información como cualquier empresa prepara estados financieros. Y es importante este comentario, Rodrigo, porque los estados financieros, cualquier empresa las prepara o con normas estadounidenses, que son las US GAAP, o mexicanas, MEX GAAP, o internacionales, que son las IFRS. Entonces, eso, prepararla de esa manera, lo exige una norma específica. Pero para efectos fiscales, la autoridad en su formato te exige segmentar todas las cuentas para conocer, por ejemplo, de gastos. Si traes 10 millones de gastos, quieres saber cuál es tu partida más importante y a lo mejor ahí te sale una asistencia técnica, una regalía, publicidad o qué sé yo. Entonces, por eso es que la autoridad lo pide segmentado, Rodrigo. Lo tiene que tener visible. Pues, Eduardo, sí. Varios consejos que has dado esta mañana, que has compartido, clave, sin duda. Y sobre todo, pues yo diría, buena parte de ellos se agrupen, no hay que dejarlo hasta el final, porque entonces sí que hay sufrimiento, y más bien hay que mentalmente establecer la fecha del 29 para que cualquier contingencia pues la puedas resolver en los 2 días que queden. Idealmente tendría que ser antes, pero digamos, si estableces en tu cabeza es el 29, y obviamente a todo tu equipo, pues eso ayuda bastante, ¿no? Sobre todo en operaciones más pequeñas, porque las otras seguramente están avanzando más. ¿Dónde los podemos encontrar, Eduardo? Justo para que no les pase estas cosas, estén muy claras de todo. Para que no les pase esto. Sí, yo siempre les digo a los clientes, oigan, déjenos la preocupación a nosotros, que somos sus asesores. En nuestra oficina virtual, bakertilly.mx, en redes sociales, LinkedIn, en Facebook, Twitter, Baker Tilly México. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Rodrigo, te agradezco mucho el tiempo. Espero que esta información que acabo de compartir sea de mucha utilidad para nuestros clientes y amigos y todos los que nos están escuchando. Estoy seguro que sí, Eduardo. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Rodrigo. Muy buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Eduardo Marroquín, socio director de Baker Tilly. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Bueno, pues mire, le cuento varios asuntos. Uno de ellos...